Nuevamente en las conversaciones desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a nuestras amigas y a nuestros amigos. Hoy tenemos un invitado de excepción, el profesor Cristo Rafael Figueroa, profesor titular de la Universidad Javeriana. Han sido muchas los estudiantes que han estado y asistido a la cátedra del profesor Cristo Rafael en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Antioquia. De profesores y profesoras, de personas que se dedican a la literatura, a disfrutar de ella, a escribir sobre ella o a crear la literatura. El profesor Cristo Rafael Figueroa ha sido también un estudioso de la obra de escritores colombianos, entre ellos Burgos Cantor, pero la obra desde la perspectiva de los barrocos, de Alejo Carpentier, de Severo Sarduy, de Lezama Lima, de Cortázar. Ha estado esas literaturas, esas escrituras han estado en la sensibilidad y en la investigación y en la otra escritura, la escritura del profesor Cristo Rafael Figueroa, quien recientemente, en el año 2019, recibió un gran reconocimiento en un libro que se llama Cartografías Críticas y Enseñanza Literaria, el legado de Cristo Figueroa. Pero no solamente es un libro que recoge la tradición, las tradiciones de la enseñanza, de la escritura, de la presentación de viva voz, de la representación en la escritura sobre los barrocos. No solo ese libro, sino que recientemente lo leí, es un libro, es un artículo estupendo, estimulante, un artículo barroco, un artículo además riguroso sobre el barroco criollo y neobarroco literario hispanoamericano en el 2020, que fue presentado por el profesor Cristo Rafael en las Jornadas Internacionales sobre Barroco. Barroco criollo, barroco español, neobarroco, ultrabarroco. Un código cultural, unos códigos de vivir, un ethos para enfrentar Metrópoli, para enfrentar, concibiendo como hibridación, como frontera, como límite, las identidades. Pero el barroco también como la exuberancia del lenguaje, el barroco como una reactualización, no solo del poder creador para provocar las identidades, o también el poder político del etos barroco, y también algo que para nosotros como profesores, como escritores, el barroco como una vivencia oblicua, el derroche del lenguaje, como forma de construir el universo valiéndose de la sinonimia, de la metáfora, de la alusión, de la cita, transformando en insistencia y en redundancia, cuando el profesor Cristo se refería a Lezama Lima. Bueno, profesor Cristo, un gusto. Vamos a hablar ahora como colegas, amigos que de hace tantos años nos conocemos, para tratar de hacer una conversación barroca, con exceso verbal, contando también cómo el barroco no solamente es un código literario, no son solamente códigos de recepción,
una suerte de canibalismo de los códigos, ¿verdad? Una devoración del código de la metrópoli que se recupera en los códigos de la escritura, en los códigos de la literatura, de la poesía. ¿El barroco es una nostalgia o el barroco está vivito y coleando? Los barrocos, porque no podemos hablar en singular del barroco. Muchas gracias, Rubén Darío, colega y amigo tan querido mío. Muchas gracias por esta invitación y por querer invitarme a este diálogo que es muy grato para mi intelecto, pero también para mi sentir, para mi corazón. A ver, ¿por dónde empezaré esta conversa? Se me ocurre que empecemos un poquito por lo que puede inquietar a un investigador, a un estudioso o a muchas personas también. Mira que fue una especie de casualidad en mi vida, cómo me llega, cómo me enteré del código barroco, que como tú bien lo has dicho, lentamente lo fui tejiendo con mi vida o lo fui transformando en vida, en existencia cotidiana. Entonces sí, cuando yo hacía mis primeros pinitos, una profesora que tenía yo en mi pregrado, que se llama, porque hoy es profesora de la Universidad de Florencia, profesora titular, Marta Canfield, que es uruguaya, me enseñó muchas cosas, quizás fue de las profesoras más importantes que tuve yo en mi formación, y ella en algún momento dedicó una hora a Góngora y yo quedé trastornado desde mis 16 años o 17 con eso. Y ya hoy por hoy, pensando en que, en la nostalgia mía de lo que me pasó, pero no es ninguna nostalgia ya, eso es es un código y es una vivencia actual también. Entonces te hablo de la nostalgia, pues si yo quedé fascinado con un poeta que quería sustituir la realidad por otra que él inventaba, así de sencillo. Es decir, ese es el principio fundamental del culteranismo de Góngora, ¿no? Entonces yo empecé a ver que Góngora tenía hijos y descendencias y constelaciones por muchos lados. Cuando fui creciendo y madurando, entonces ya ahí sí me entré pues empecé a pensar en el barroco histórico, que es muy complejo. Me fascinó desde entonces, Rubén, la idea, una palabra que para mí es muy grata, que es sufrir y gozar también los descentramientos, porque en últimas el barroco histórico es, es el que vehicula el primer gran descentramiento de la humanidad, o por lo menos de la humanidad de Occidente, porque si vamos filosóficamente, pues estaría mucho antes el león barroco, como hubiera dicho don Eugenio Dors. Pero no, yo empiezo por aquí, por esto del descentramiento y toda la perturbación que causó en el hombre el descentramiento. Claro, yo entré allí, Rubén, ya cuando pensando en cómo históricamente se sentía la resonancia de este descentramiento y se fue conectando ya con realidades puntuales, en el caso nuestro, con realidades puntuales de nosotros como colonia. Entonces, ese fue como el primer interés, ¿no? ¿Cómo nos llegó? Pero nos llegó impuesto, algo que en sí mismo es enemigo de la imposición, porque es fluir, pero claro, como política de la corona española nos llega impuesto. Si te acuerdas, yo, allí fue donde yo nace para mí la fascinación con el código, ya de manera estricta, cuando leía a Lezama Lima, pero no todavía a sus poemas ni a Paradiso, sino su articulito famoso, emblemático, La curiosidad barroca, donde él dice que el barroco es el arte de la contraconquista, a diferencia del que yo había aprendido en mi formación bien occidentalizada, que el barroco como el arte de la contrarreforma, este es de la contraconquista, ¿no? Y ahí empecé a ver cómo lo que tú has dicho pues, muy lúcidamente, ¿no? Esto de mm, digamos, de las rebeldías de los subordinados, entre comillas, que utilizamos el lenguaje del amo y lo transformamos, nos los digestionamos, tú decías fagocitación o devoración, sí. Hay un acto caníbal que devora esos códigos. Los mestizos, decía
aprendí en estos días, sabes, que el mestizo es uno de los paradigmas fundamentales de todo barroquismo, precisamente porque aprende, está en alguna periferia y toma el lenguaje de de los centros, ¿verdad? Y entonces se va a fascinar con lo que queda de eso como residuo, sí, como cosa pequeñita, como cosa, si tú quieres, fallida, hasta a veces desperdicio, si se pudiera hablar. Y con eso él rehace la vida. Entonces, fíjate, digamos que por ahí entré eh, a la, al barroco como código cultural. Es, yo creo, un código cultural, pero dentro de eso es también un principio estético, por supuesto. Es una actitud ante la vida, es una manera de ser, es una manera y hoy diríamos, desemboca en un comportamiento peculiar y es el etos barroco, que de los etos de la modernidad estudian nuestros teóricos y nuestros críticos de hoy, quizás el etos barroco sigue persistiendo porque es el único rebelde, el que no se le deja. Cuando digo no se le deja, no se le deja a la imposición de todo lo que significa el consumismo capitalista en su fase más neoliberal, que es la que me está interesando en estos días porque eso está más puntudo que nunca, ¿no? Entonces, fíjate que digamos, mi interés tiene como esos momentos. Lo de Góngora, sustituir la realidad por otra a peso de lenguaje. Luego que era una contraconquista, o sea, estábamos usando de manera reservada, estábamos torciendo el código del amo. En este el amo es el imperio, es la estética impuesta. Pero al mismo tiempo, Sor Juana, por ejemplo, Sor Juana usa a Góngora y lo tuerce, lo retuerce, pero en apariencia ella es su gran discípula, pero por debajo lo está minando, lo está minando como estructura de lenguaje. Y así, eso me empezó a fascinar con Lezama Lima. Y luego empecé a ver, ¿verdad? Que por qué tanta ya se acabó el barroco colonial, que no es igualito al de España, tú lo dijiste muy lindo, que tiene por debajo otro barroco que es el indígena, y de esa superposición salen como otras derivaciones que ya no son europeas, que son lo que se produce en las márgenes, que a su vez se van volviendo centros también y hacen oposición, primero disimulada, después la harán frontalmente. Y hay otro momento muy importante en tu pregunta para mí, y es en qué momento, bueno, seguí con Lezama Lima y entonces empecé a descubrir que había como una reincidencia del código, pero no me la podía explicar. Y aparece la segunda preocupación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene ese código? ¿Qué es lo que tiene esa actitud? ¿Qué es lo que tiene esa manera de ser? ¿Por qué persiste? O más que persiste, ¿por qué aparece? ¿O es que uno la convoca? Yo hoy estoy por creer que no son, que no es un problema de circularidades de la historia como de pronto algunos han sostenido. No, yo pienso que es que mm, el barroco reaparece, pero porque es convocado. Hay una colega brasilera a quien yo cito hace mucho rato, ya hace unos 15 o 20 años, que se llama Irlemar Champi, quien habla de inserciones. Dice que los latinoamericanos, sobre todo desde finales del 19, empezando el 20, y durante todo el siglo XX, durante cuatro momentos que coinciden con momentos críticos de estéticas e ideológicos y de cosas de identidades nuestras, lo hemos convocado. Mira qué linda cosa, ¿no? Eso para mí es un aprendizaje que gracias a eso llegó al último para que tú me vuelvas a conversar. Entonces dice, sostiene ella, y yo por ahí lo ilustré en algún trabajo mío que ahora no lo tengo a la mano, pero que es muy bien, a mí me gusta mucho, que la primera vez que convocamos el código, porque queremos hacerlo, porque necesitamos hacerlo, o sea, es un acto absolutamente consciente, no es de imposición ni mucho menos, nosotros queremos ser barrocos para algo en cierto momento. Yo creo que la primera convocación, yo digo convocación, eso me viene un poco de pronto de mi provincia, que a uno lo convocan y los convocan en las misas, a todos nos convocaban. Entonces, pero yo creo que la palabra exacta es inserción.
Es decir, ¿cuándo lo queremos insertar y para qué? La primera vez sería en el modernismo, eso tiene todo un desarrollo, pero no hablemos de eso ahora. La segunda vez, para otro matiz, es con las vanguardias. La tercera, que es lo que conocemos hoy, la mayoría de los lectores de historia literaria o interesados en el barroco como verdadero neobarroco, que es la inserción tercera que más o menos coincide con la época del boom, por usar ese término, que de pronto no es el más correcto, pero que creo que todos nos entendemos, digamos los 60, 70. Y ahí ahí sí digo yo que esa tercera inserción tiene de peculiar que americaniza el código. Le quiere dar una sustancia americana, eso es lo que hacen Carpentier, Lezama, que lo llama el señor barroco, y Sarduy, que para él es una cosa impugnadora, furiosa, rebelde a más no poder. Y me parece que eso se prolonga, siguiendo a Aymar Champi, en un barroquismo de más de fines del siglo XX, posterior al boom, que coincidiría, digamos así, con los debates modernidad-posmodernidad, si lo quieres ver, o sencillamente se ideologiza más bien el código. Mientras estos lo americanizaron, estos últimos lo ideologizan. Ahí pudiera yo pensar ahí fue donde me empezó mi interés por Spinoza, por ejemplo, que yo lo pongo en ese momento, en la cuarta, que es la cuarta, que llega más o menos hasta los años 90, ¿verdad? Del siglo XX. Pero ahí pudiera estar Fernando del Paso, pudiera estar Ricardo Piglia, el de respiración artificial, el de Noticias del Imperio, Fernando Paz, bueno, por decirte nombres que yo recuerdo y que me son muy, muy gratos. Y ahora sí viene la cosa más interesante para mí. Todo eso lo aprendí gracias a los estudios, a la historia literaria, mis preocupaciones estéticas, mis lecturas postestructuralistas, todas estas cosas, ¿no? Que lo van formando a uno. Pero siempre la fascinación, lo chévere de tu pregunta, Rubén, es que nunca se me quitó. Nada de estas teorizaciones pudieron, ni pueden, y creo que ya no van a poder, por mucho que me gusten, porque a mí me gustan. Pero la fascinación sigue teniendo en mi caso una dosis de extrañeza y de perturbación, ¿verdad? Me perturba todo lo que se reproduce, me perturban las pulsiones, me perturban estas ganas de vivir aún en cercanía con la muerte, o por lo menos así es como yo concibo la pulsión. Entonces, bueno, ahí es donde estaba de los artículos que tú te has referido con tanta precisión. En verdad que sí, yo dije, bueno, hay una quinta inserción. Esa es como mi nueva tesis que falta desarrollarla, apenas la estoy planteando. Y yo me le robé en el buen sentido, bueno, como buen barroco, fagocité y ya le di otro sentido y yo se lo voy a escribir porque ella es una profesora que es amiga mía que se llama Mabel Moraña, que es la primera que yo sepa que en el 2011 usó ese término ultra barroco, que sería para mí lo que corresponde al barroco de los últimos décadas, la última década del siglo XX y lo que va del XXI. Y la peculiaridad de este ultra barroco es un barroco del barroco, o sea, es un acto súper consciente, pero que va La dirigido quinta, la quinta inserción una que tú quinta llamas, inserción, la que es quinta como lo que, inserción. es así, es inventado mío, pero el término, el bautismo, yo digo, se lo presto a Mabel Moraña porque, ¿sabe? Por dos cosas. Me parece que ella lo dejó así nomás, y yo creo que de eso no, que yo he escrito muchas más cosas, pero no de eso. Y ella es una maestra para mí, la que me enseñó más de barroco colonial, en su libro famoso que se llama Viaje al Silencio. Bueno, muchas personas me han enseñado mil cosas, ¿a quién no le debo yo? Estoy endeudadísimo Cristo, epistemológicamente. Entonces, bueno, sí, esa intersección en esa historia. bueno, Cristo, el barrocos, porque la decisión de nombrarlo, de nombrar el código, las subjetividades, de designar y representar funciones de los códigos barrocos en una perspectiva histórica como una suerte de rebeldía en los pliegues, rebeldía de las escrituras monacales, del código poético barroco de de la metrópoli y le dan la vuelta. Esa es una constante en la presentación que tú haces en tus artículos. Además, están con espejeantes citas. Y cuando digo espejeantes es porque te remiten
a pliegues de significación. No es un autoritarismo de la escritura, es una escritura que te hace guiños, es una escritura de complicidad con textos leídos. Bien, entonces en el barroco o en los barrocos hay una decisión existencial, una decisión también conceptual, una decisión de establecer cuáles son funciones de los códigos barrocos a lo largo de la historia en sociedades que tienen primero la nostalgia de el criollo está en el mundo americano, repudia lo español, pero lo envidia, pero lo trata de establecer un simulacro de lo español y después se despliega en un pliegue del código barroco para darle la vuelta, para fagocitar a los códigos barrocos. Y hay algo que me llama mucho la atención, los códigos barrocos no son solamente códigos de la literatura, códigos de la expresión artística, visible lo invisible, invisible lo visible. Estaban separados en el origen, pero retornan nuevamente en una hibridación. Y de los códigos barrocos están en la vida cotidiana. También se me antoja a mí, antes de pasar ya a formularte un estímulo para conversar, me llama siempre mucho la atención cuando en los cafés de Bogotá, en las panaderías, en los barrios, alguien que sabe que está recibiendo un servicio en el cual él es la figura dominante porque tiene el recurso. Y esa persona en esa escena, cuando él es la figura, él tiene el rol central, tiene el recurso y es el sujeto, por así decirlo, hegemónico en esa instantaneidad del intercambio, dice, regáleme un tinto. Es una figura barroca, porque es una figura de pliegue, de ocultamiento, de coquetería, de simulacro de que el otro es el sujeto patrón, dador, pero resulta que es la relación, en la realidad, relación. También el barroco es relación. Hay una coquetería, un simulacro, un ocultamiento y un hacer visible e invisible. Yo pago, pero yo digo, regáleme, ¿verdad? Ahí hay un juego barroco. Invisible. Hacer invisible lo visible. Y un elemento muy importante en esta reflexión bella que tú haces en tus artículos recientes, la inestabilidad simbólica propia del barroco. Otro aspecto en esa inestabilidad simbólica, en ese ocultamiento, en ese torcer el código, reconstruirlo con citas, ¿verdad? La pulsión revitalizadora. Las culturas híbridas, las sociedades híbridas son dominación, dominado y dominante, el amo y el esclavo. Pero hay una pulsión revitalizadora de la cultura aparentemente vencida. Bueno, esos tres aspectos de la pregunta. Los barrocos ahora, los códigos barrocos en el comienzo del siglo XXI, la inestabilidad simbólica, la pulsión revitalizadora y como lo has citado también, pero esa es tu idea maravillosa de la pulsión revitalizadora, está también allí presente el esfumato, bella metáfora, código, muy barroca, para hablar de los barrocos hoy, del ultra barroco que tú presentas en ese estupendo, en esa estupenda disección, experiencia estética de la ceiba de la memoria. Ah, qué lindo, qué linda. Es que hay muchas cosas en tus preguntas que me gustan de manera especial. A ver, lo que dijiste, bueno, es que tú eres un semiólogo así de armas tomar, ¿no es cierto? Me fascinó el ejemplo de regáleme un tinto. Créeme lo que no me acordaba, pero ya lo vi mientras tú estabas hablando. Claro, de eso yo he querido hablar siempre y quizás por eso
me he enamorado siempre y me he sustentado en mi vida, en mis amigos, con mis estudiantes, con la vida, con las personas, con la familia, desde ese doblez. ¿Por qué digo doblez? Porque claro, cuando tú inviertes, esa manera de decir, regálame un tinto, lo que está haciendo es debilitar lo que el barroco de todos los tiempos siempre debilita, que es la jerarquía, ¿no es cierto? Que es la verticalidad. El barroco detesta la verticalidad, le encantan las horizontalidades que se diluyen, precisamente, o por lo menos que parece que se diluyeran. Entonces, en ese momento, mira que eso me lo enseñó fue Bolívar Echeverría, el antropólogo, filósofo recién desaparecido, desafortunadamente, todavía joven, Bolívar Echeverría, el del etos barroco, él es el que crea esa idea. Él insiste en ese libro y en muchos otros en que la fascinación suya con el etos barroco es porque logra crear una otra realidad dentro de la contingencia de la realidad real, por así decirlo, y que creo que es el caso tuyo. ¿Cómo suavizas, cómo creas un vínculo, ¿verdad? ¿Cómo atraes al otro? Tú decías, tú le coqueteas. Claro, en el fondo es eso, porque estás creando como pequeños vínculos, pequeños puentes que invierten la jerarquía. Eso te explicará por qué también en otro momento, en otra instancia, al barroco, si le gusta eso, si en eso que más cree el hombre barroco de cualquier momento, por eso es que ama el carnaval, porque le invierte precisamente ya a un nivel más radical. Pero este ejemplo de vida cotidiana me parece que otra gente dirá, no, ese doblez es hipocresía. No, no, no. Esas son las herramientas de revitalizar las relaciones que tiene el barroco y de esa manera sobrevive, así sea en un margen o en una representación que, bueno, si se trata de literatura o de estética, él la está haciendo para eso. Entonces empezaba por allí, pero tu otra pregunta me la repite porque no quería dejar perder el ejemplo que me pareció novedosísimo, no lo recordaba, pero es perfecto. La otra es que me refiera a la inestabilidad. ¿A qué fue que me dijiste? Mm, Tú te refieres volver al también, tiempo. te refieres a un aspecto que me llama poderosamente a la sensibilidad en términos de comprender esas cambiantes complejas que tienen deslizamientos, bordes, la transculturación en sociedades mestizas, híbridas. Esa transculturación ocurre con procesos de dominación, de violencia, pero al mismo tiempo destrucción, la esclavitud, el sometimiento de los indígenas, la imposición de un idioma, a través de los medios simbólicos, revitalizadora en el otro, objeto de esa dominación. Dominación que podría verse en clave solo de sometimiento. En el barroco, los códigos barrocos, la subjetividad barroca le da la vuelta a la actitud que tú llamas la pulsión revitalizadora y que se va a ver en un análisis que tú haces de la ceiba de la memoria, el libro de Burgos Cantor del año 2010, del año 2007, cuando presentas ese personaje extraordinario de Bencos de Ojo o de Dominica, la transculturalidad y la experiencia de la subjetividad barroca y la ruptura de la relación de aplastamiento y de destrucción de transformación creadora. Bueno, ya, perfecto. Es que ya me la recordaste. Yo creo que tú sabes más de mis artículos que yo mismo. Yo estoy impresionado. Qué lectura tan No, buena. es que son muy Yo quisiera claros tus leérmelo porque yo no lo artículos. sabía tan bueno así como tú. Pero de verdad que no es un piropo bobo. Es que es impresionante cómo. Pero qué grato que si eso que escribí, el local yo creo te llegó, pues me siento muy satisfecho. Pero fíjate que vamos a ir por partes. Esto de los residuos o de las ruinas, para usar el término de Moraña, de las transculturaciones, fíjate que se ha dado, esa es una de las reincidencias o recurrencias de las últimas fases del barroquismo. O sea, ya no nos interesa tanto la identidad,
Eso fue necesario en los 60 y 70 para hacer una cosa de resistencia al eurocentrismo. Entonces, por eso esa americanización del barroco. Pero me parece que esto que yo estoy interesado últimamente tiene que ver con una, por eso me gustó tanto el término, un ultra barroco, porque es un barroco de lo que ya de por sí es barroco, es barroquizar lo barroco. ¿Pero para qué? Para poner en escena, para usar el término más técnico, es una alegorización así enorme, enorme, para hacer ver, para representar algo que se le escapa a uno en los pliegues de la memoria histórica, en los pliegues de la memoria personal, y son esas, esos juegos de poderes que en la vida cotidiana se veían por fuera, pero por debajo había o dentro del texto, dentro de los pliegues de los textos, había mil maneras de debilitar esa cosa vertical. Y yo digo que es esa pulsión revitalizadora. Eso es lo que hace rebelde al código barroco, pero sobre todo el que permite que averigüemos, que tengamos presente, que recojamos memoria. Para mí es un acto de casi de la postmemoria, diría yo, y para usar un término antes de pasar a lo vital, pero creo que a mí me tiene fascinado, fascinado esta nueva beta que ya, oye, eso tan lindo, que ya no solamente es un problema de un repertorio estilístico en un texto, no, es más que eso, Rubén, como para tu gusto de semiólogo. Yo lo siento como una disposición peculiar de una serie de elementos que son imágenes, que son ruidos, que son vectores, que son textos, que son discursos, pero no solamente textos. O sea, ya no hay un repertorio, ya lo barroco no depende de un repertorio de que uses metonimias o tales metaforismos o tales cosas o oxímoron o no sé qué. Eso en un momento dado tuvo su validez, pero ahora no es que no la tenga, sino que el ultra barroco es una barroquización sin frontera. Y eso de sin frontera también desbarata géneros, también desbarata constructos muy establecidos. Entonces me parece que dentro de esa es para fijarnos ya no tanto en las diferencias culturales, sino en las diferencias sociales que que el neoliberalismo te las quiere acentuar. Entonces el barroco quiere hacer esta nueva forma de barroquización que llamamos ultrabarroco o quinta inserción, quiere hacerle como mucho eco a eso. ¿Sabes para qué? Para que otra vez tengamos en presente, en vivo, como si estuviese, que es la fascinación de Echeverría con la estética barroca, como si estuviese dándose en la vida ese fluir de que los centros se debilitan y las periferias se pueden volver centros. En un momento empieza un juego de centros y periferias que tiene que ver, claro, políticamente es asombrosamente importante, porque se reivindica la perspectiva amerindia, se reivindica lo africano, se reivindica lo disímil, lo que no estaba como dentro del centro de control. Entonces, por eso es que te hablaba al comienzo de por qué yo insisto en que los descentramientos son de múltiples eh, proveniencias, pero sus efectos sí disparan para todos los lados. Ahora que te oí, me estaba acordando de esa metáfora tan potente que ideó Sarduy en el último texto antes de morirse, en el año 87, que se llama Nueva Inestabilidad. Él dice que, estaba hablando, claro, pero esa nueva inestabilidad no es solamente cosmológica, no, porque, pues, claro, él lo dice que la nueva inestabilidad del sujeto contemporáneo, que sería un sujeto hiperbarroco, si seguimos la línea de Sarduy, estamos cerquita, fue año 87, ¿no? Eso fue, en términos históricos, fue ayer. Entonces, él decía que era la resonancia, que el neobarroco del que él hablaba era como la resonancia discursiva de la gran explosión donde no hay un descentramiento radical, porque el del siglo XVII fue un descentramiento, pero no total, ¿no? Porque había referencias a la totalidad, a Dios, al rey, algo que daba había un residuo, pero si el neobarroco para Sarduy
era la resonancia del Big Bang. Apenas estamos oyendo los restos, los residuos, las ruinas de esa gran explosión, y eso coge para todo. Es decir, así como el universo se expande indiscriminadamente la materia, en el texto neobarroco se expandirían indiscriminadamente los significantes que van flotando y agarran fragmentos, pedazos de significado. Entonces, a mí eso me parece que es una cosa maravillosa, y tú me preguntabas, ya me acordé de la... Por eso es que hay proliferación, es la obsesión por rodear un significante ausente. Algo se borró, Rubén, para el neobarroco, algo se le borró. Casi siempre tiene que ver con el origen, creo yo, con un origen epistemológico o cosmológico o personal o nacional en muchos casos, ¿no? Entonces hay una obsesión por recuperarlo, pero por eso, como no puede nombrarlo, porque lo que encuentra es la mancha, el borrón, entonces empieza a proliferar y a proliferar significantes, a ver si juntándolos y haciéndolos explotar, encuentra el que estaba tachado, el que estaba quitado. No es una cosa como medio lacaniana allí, ¿verdad? Pero bueno, eso es para decirte que encuentro en eso, para atarme de algún lado, el que me acuerdo ahora, porque eso tiene muchas cosas. eh, de allí mi fascinación por la palabra que has usado, por la revitalización que es inherente a cualquier actitud barroca frente a lo contingente y sobre todo frente a la inminencia de la destrucción o de la muerte. Fíjate que por eso está volver la muerte como semejante a la vida, para medio vencerla, porque igual no se puede vencer, pero lo chévere del etos barroco es su rebeldía, el no dejarse, ¿verdad? El sacarle el torcido, como dices tú, o como digo yo mismo, el buscarle la vuelta de tuerca, el hacer La compa al palo. la comba al palo, exactamente. Y si quiere, bueno, eso es en eso que yo siento la revitalización. O sea, él busca la revitalización en aún en lo que está más cercano a la destrucción o a la muerte. Y en eso de alguna manera se afirma o deja una memoria de que es posible afirmarse, o así lo veo yo. Me parece que en ese sentido yo nunca me ha gustado decir que el neobarroco es la posmodernidad, o por lo menos no es la posmodernidad filosófica desencantada. No, porque es que este barroco nuestro, que sería lo contrario, revitaliza porque crea otra vez las utopías, reutopiza. Y para reutopizar desteoriza, porque las teorizaciones cuando vienen de los centros oprimen, constriñen, entonces todo Barroco dispara por allí, dinamita esas teorizaciones para encontrarse, digamos, con la vida. Me estabas diciendo del artículo, verdad es que eso escribí, no me acordaba, qué lindo que es, lástima no tenerlo aquí a la mano, la escena. Pero no se trata de que vayamos a leer ahora No, no, con no, quienes no. nos escuchan el artículo, porque justamente ese momento, Cristo, que tú estás, digamos, señalando de crisis, de las formas de la sociedad, en los marcos del mercado, trae una revitalización del ultra barroco y del etos barroco como crítica, pero tú te referías a algo que me parece importante para establecer un eslabón con un hilo que, desde ese hilo que tocas, los significantes versos y la dimensión subjetiva en la relación del sujeto que se crea desde la mirada del significante, el sujeto que se crea desde la contemplación del significante. ¿A qué me refiero? La dimensión estética, el arte, la obra de arte, el objeto artístico. Tú tienes una existencia barroca y el arte juega, hablo de ti, conozco las obras de Anne, los objetos, que están vinculados en un pliegue de significado, esos significantes artísticos, obras de arte, con una experiencia en un pueblo del Caribe. El barroco rodeando las esquinas, los balcones, los rincones,
los sabores, los colores, ¿verdad? Porque el barroco no es solo un código literario, no es solo unas subjetividades, no solo es desde el concepto, el continuum de las identidades, donde se debilitan los conceptos duros y las identidades establecidas. Los barrocos son también experiencia de nuestro mundo. El arte barroco y la existencia y la subjetividad y el arte barroco. El arte barroco como una manera también de inventarse al mundo. Bueno, sí, yo creo que saltamos al punto que de pronto más querías y yo también, porque ahí están los artículos y bueno, pero vamos entonces a cómo eso devino o ha venido deviniendo en vida para mí en mil sentidos. Y al devenir en vida, descubro lo que me estabas preguntando al comienzo de este diálogo, ¿no? Yo digo que tuve una infancia barroca porque estuve cruzado por contrarios, pero alguien, las tías, los relatos, me enseñaron, pienso yo, mirándome a mí mismo, ¿no? Como muy barroca la cosa. Estoy en un espejo que dentro tiene otro espejo y me miro a mí mismo. Yo soy sujeto y objeto de mí, cosa que le fascinaría a la perspectiva amerindia. Pero eso lo descubres ahora ya viejo, Rubén. Entonces yo dije, claro, mis tías me impusieron un luto terrible, ¿verdad? Ya en mi casa, porque mi madre se murió muy joven, pero yo debajo de eso, con ellas, aprendí que estaba la otra cara, es decir, que era necesario curtirse en ese dolor, porque en los pliegues de ese dolor, de esa prohibición, de esa represión terrible, que no tenía casi derechos, había otros placeres como escondidos. Entonces, me encantó lo que me decías, que claro, no es solamente un código. O sea que yo desde niño toreé los contrarios y pude situarme en un pliegue, en un entrelugar entre los contrarios. Y ahora con el tiempo de mis estudios descubrí que esa es la famosa coincidencia oppositorum, que es un anhelo del alma barroca, por llamarlo de alguna manera. Así sea por un instante, así se desbarate esa coexistencia, los contrarios se juntan, vida y muerte se juntan, ¿verdad? Dolor y placer también. Te decía que Echeverría alcanzó a decir, y eso fue lo que me acordé del artículo, que quería que se lo recordaran quienes están oyéndonos, para que vean, para mí es un episodio el más memorable, quizás, bueno, uno de los más memorables, nunca es el más. Es la Genoveva de 90 años haciendo el amor con un Apolo negro en una isla antillana. Y ella siente que eso la volvió dadora universal. Es decir, es lo que llama él el ¿cómo es que lo llama Echeverría? Algo así como como el eros convergente, ¿no es cierto? Ese eros la consustanció con la vida y a pesar de que estaba vieja y eso la hizo sentirse parte del universo y se afirmó aún en la derrota. Cuando la estaban condenando para la hoguera, ella le recordó a la Inquisición ese momento, que además fue visible para que todos compartieran el placer que está también en lo que quedó de la ruina de su cuerpo. Es decir, ella nunca había sentido tanto placer ni dado tanto placer como en ese acto que fue el último, el postrero de su vida, ¿no? Entonces es un eros reconfortante en ese sentido y que es recurrente, también pasa en la serie de la memoria y yo creo que lo pudiésemos pescar en muchos lados. Pero volviendo a lo de la vida, te decía que es verdad, yo sí creo, yo creo firmemente hoy por hoy que mi vida siempre fue así. Entonces, por ser mm, por estar acostumbrado desde niño a conciliar, no, a veces a convivir con los contrarios, sin tener que tomar un partido definitivo que me derrotara, ¿verdad? Sino que yo empezaba a ver que había puentes secretos entre esos contrarios, por muy contrarios que fuese. Eso lo fui encontrando. Y fíjate que gracias a esa sensibilidad que fue mi infancia, llena, como te digo, de rezos y llena de represiones, pero dentro de eso había colores y placeres y las comidas aliviaban eso y me hacían sentir, como dice Echeverría, una vida dentro de la otra vida que estaba, o una vida que estaba como entretejida dentro de otra, ¿no? Que no se dejaba, que no se dejaba, que ella se silenciaba, pero no se dejaba
digamos, oprimir del todo y mucho menos arrinconar. Entonces me parece que al venir a Bogotá, eso me salió y me permitió, yo provinciano, ya te voy a decir por qué me dices tanto de mi casa barroca, es verdad, yo provinciano tuve que aprender como a manejar varios códigos y a veces esos códigos eran contrarios y yo tenía que habitar la contrariedad hasta que fui aprendiendo a que la vida no era sino equilibrios inestables, pero que esos equilibrios inestables te hacían sentir como por un rato, por un tiempo, unas totalidades que te dignificaban la vida, que te dignificaban el amor, que te dignificaban, para mi gusto, la amistad. Y uno de los mediadores de esa sensación o de esa convicción empezó a ser el recuerdo de la comida. Tú tienes toda la razón. Es decir, yo en las comidas que me enseñaron a comer y que yo seguí investigando, encuentro una otra manifestación del código barroco, ¿no? Esa fascinación por la mezcla bien heterodoxa, pero que te hace sentir no una cosa híbrida quieta, no. Es como una epistemología que se resiste a la síntesis supuestamente armónica, no, siempre es en tensión, siempre están encontrándose los opuestos, pero gracias a esos instantes, a esos momentos, a esas memorias, es que uno tiene como, bueno, yo por lo menos me siento habitando la historia, que yo pertenezco a muchos lados, que soy metamórfico, que soy, y me gusta hacerlo, ¿no? O sea, que me realizo en mis propias metamorfosis de académico a cuentero, de cuentero a cocinero, de cocinero a decorador, y por eso, bueno, tú que decías que conoces mi casa, muchas gracias, es verdad, yo he intentado, y sigo intentando, hacer de mi casa un recinto donde se viva eso. La primera cosa, la proliferación, porque eso en el fondo es una manera de esconder carencias, que puede ser afectivas, de pronto pues hasta, bueno, en mi caso no son ahora de cosas, pero pudieran serlo históricamente, ¿no? O sea, la proliferación de la conversa, la proliferación de las comidas, la variedad de los colores, la fascinación por las series, en mi casa, por ejemplo, la fascinación por las imágenes de palo, todo eso no es sino como maneras, ¿verdad?, de hacer de la vida una especie de, bueno, de claroscuro barroco. Y por ratos le muestro a los amigos la luz, y tú me hablabas del el esfumato es exactamente, y eso, bueno, yo siempre lo pensé, pero lo dicen, o sea, es el esfumato el que te permite ver más de la realidad. Tú creerías que no, porque no está todo claro. Precisamente en los dobleces del claroscuro están las otras versiones de la realidad. Está la versión de donde puedes agarrar, pero para eso tienes que tener no es la capacidad, es la actitud de aceptar que a veces la oscuridad es miedosa, claro que sí, pero también dentro de esa oscuridad hay una otra luz que te hace emerger. Yo ahí me siento muy como, como Lezama Lima, con la cosa órfica. Pero quiero decir que tú tienes razón en tu pregunta, me gusta mucho que me la hayas hecho. Yo trato de traducir eso en mi actuación con mis amigos, en mis afectos, en darme mucho a los otros, porque pienso que cuando uno se da al otro, el otro para mí es la pluralidad. En el otro es cuando yo mejor me reconozco en mi diferencia. Entonces yo creo que, o sea, que yo soy sujeto objeto continuamente, es porque yo me lo fabrico así, yo quiero que sea así. Así resiste Cristo Figueroa a la vida y la resiste con placer. Yo quisiese que fueran las comunidades nuestras que tuviesen herramientas y maneras de peleársela a la vida, ¿no es cierto? A la vida, en este caso, si quieres, llámalo el capitalismo, llámalo la, la, la voluntad imperial, llámalo la homogeneidad impuesta de poderes económicos, políticos, lo que quiera. Pero entonces yo digo que el barroco nos permite encontrarnos, encontrar herramientas, encontrar estímulos para tener esas vivencias que te hacen sentir que la vida vale la pena, que vale la pena aún dentro del dolor. En últimas, eso soy yo, por eso me muero con Petrona Martínez, y te acuerdas de esa cantadora que dice que la vida vale la pena. O sea, no tiene sino arroz.
que lo tiene que pilar para poder comer y sin embargo la vida vale la pena. Entonces a mí esa cosa, esa resistencia aún ante la muerte, te quiero citar un poema, lástima que, bueno, que lástima no, no tengo un relato mío que debe, seguramente que los tengo por ahí, si me olvidaron en este instante y estamos afanados, me acordé fue, si te acuerdas de aquel verso muy erudito de un vanguardista mexicano que se llamaba, que es muy importante para ellos, para los mexicanos, José Gorostiza, con toda esta cosa de los, ¿te acuerdas? De los mexicanos con la muerte y ese poema oh, tenazmente barroco, inacabado, un pliegue sobre otro pliegue y nunca se acaba. No es agua ni arena la orilla del mar, es ese entrelugar. Entonces, si el agua está en el vaso, es que es agua, pero si está en el vaso tiene forma y se va a morir, por eso es muerte sin fin. Entonces, ante esa cosa, oíme, esta resolución es bien popular. Él es muy culto, pero la resolución que le da a ese problema es de origen popular y ese es el encanto para mí de ir a la memoria barroca de mi pueblo y de mi vida, que él entonces se pelea con la muerte. Entonces, para poder igualarla a ella, que lo está venciendo, la llama, le dice, a putilla del rubor helado, ven, vámonos para el baile. Y así termina el poema. Eso es una cosa, yo cada vez que eso me estremece mucho, ¿sabes? Porque es como es decir, la vida vale la pena. Entonces, si tengo es que vencerla, volviéndola semejante a la vida, la disfrazo. Pero el caso es que yo siempre estoy actuando. O sea, yo amo la acción. A mí me parece que el barroco ama es la acción, no la evasión, como haría de pronto, o no la negación. El etos clásico niega el problema. El etos romántico lo evade. El etos realista, bueno, lo asume, que es así, y casi que se resigna. El rebelde, rebeldísimo, es el barroco, porque pelea más con la vida aún en el confín de la muerte, o pelea por la vida, por los otros, por la comunidad. Mira que ahora he descubierto que en estas nuevas versiones del barroquismo último, el ultra barroco, siento que todo barroquismo quiere salvar un sentido comunitario como para que por lo menos quede algo del valor de uso natural de la vida que hemos perdido. Entonces, inventa todas las estratagemas para que por lo menos se note el valor de uso, que va en contra del valor de cambio, pues que es De un poco cambio. lo que dice esta contradicción, la contradicción de Echeverría. Y tú me hiciste recordar, bueno, porque esto para los colombianos es importante, otro episodio memorable, y es una novela, y bueno, ambos son caribeños, ¿no? Espinosa y Burgos, que es Dominica, que la has mencionado dos veces, no resisto las ganas de contarle a los que nos están oyendo que de pronto no lo han leído para seducirlos a que se la lean, que ese es otro barroquismo u otro matiz de este pliegue. Eh, eh, Bencos es histórico, ¿no? Pero él siente en esa ficcionalización que hace Burgos para salvarse del olvido y para que tengamos conciencia de los horrores que permitimos, tanto el de los esclavos como luego el holocausto nazi y después por extensión las violencias recientes de Colombia que son de todas las procedencias. Pero bueno, a lo que voy es que es ella, la española, te encantó ese tema, ya vi que te encantó como a mí, la transculturación la encarna es ella, pero no como violencia, ¿verdad? No como imposición, sino como diálogo y como diálogo de cuerpo. Ella se enamora, ella eh, eh, está fascinada con Giordano Bruno, por ejemplo. Vieron un ejemplo de la novela, pero que yo lo aplicaría a mi vida. Eso lo veo yo en Sagún y en mis pueblos de mil maneras distintas. Aquí está ensamblado en una cosa fabulosa como estética, como es la selva de la memoria, pero es ella que ella lo invita a hacer el amor y ven consciente que eso lo salva del despojo. Fíjate que la transculturada se enamoró de América y decidió no volver a España. Así como Bencos, en la historia, decide que no puede volver al África, que tienes que refundarla acá y por eso funda los palenques. Y en la novela Burgos, bellamente hace coincidir la fundación de los palenques, la libertad de Bencos, de los negros, cuando Dominica, la otra, la que de pronto la pudo haber dominado, la invita a hacer el amor y él siente que la espuma del mar les resuelve la vida a los dos. Y ahí empieza como una nueva, lo que tú decías, ¿no? La revitalización
que produce, que está debajo de todos los dolores que también sufrió como despojo, las pústulas del viaje, bueno, todas las enfermedades, los piojos, en fin, todos estos horrores de los horrores, ¿no? Los maltratos y demás, y sin embargo, Burgos lo que hace es juntar a Bencos, que es un personaje histórico, le da más potencia con este Eros de la comprensión, porque es eso. Ella le amó lo diferente a él. Y eso hay también que verlo. Y el barroco nos permite ver, esa es la vitalidad secreta, esa como luz que está debajo de la oscuridad. Se me ocurre que es por ahí. Cristo, el barroco, resistencia, irrupción, disrupción, vitalidad, el barroco también, como tú lo has dicho ya concluyendo este diálogo que por supuesto yo tengo la esperanza barroca en el sentido de posibilidades que se abren para otra conversación. Esta estupenda presentación de los barrocos en este diálogo desde la experiencia, las experiencias de una vida en la que la resistencia, la vitalidad, como como se diría en otra terminología, el fatum de la muerte, el fatum de la muerte, se resiste desde el lenguaje, su exuberancia, la luminosidad del encuentro, el encuentro que trae esos pliegues de sentido en los que la vida se manifiesta en su vitalidad y no verlo en blanco y negro, claroscuros. El barroco, los barrocos, como una forma de resistencia de los pueblos que somos mestizos, híbridos, de pliegues, de reticencias, pero reticencias y resistencias. Para concluir, para despedirnos en esta ocasión, gracias a ti por por compartir con todos quienes nos acompañan esta experiencia intelectual, existencial, vital tuya, y una invitación para que lean tus artículos y el libro La Ceiba de la Memoria. Y hasta pronto, más bien. ¿Cómo invitas a entrar al barroco? A quienes lo sospechaban, pero ahora lo descubren desde esta mirada, estas miradas que tú nos ofreces. Como caribeño, voy a hacer una invitación como caribeño. Habría otras invitaciones, pero esta se me ocurrió en este momento porque pues es la que más conozco, ¿no? Yo como caribeño, colombiano, ¿verdad? Fíjate, es que yo soy también de un pliegue, porque eso me faltaba decirlo. Yo soy un caribeño, pero no insular. Yo soy un caribeño interiorano. Me parece que eso tiene mucho que ver con lo que me trae para Bogotá y cómo no he sobrevivido. He disfrutado Bogotá sin nunca renunciar jamás a mis cosas, ni a mi memoria, ni a mi oralidad, por mucha teoría de la que tú quieras que yo maneje. Eso no me vence nunca y nunca yo he dejado que eso permita. Es que no lo permito, además ya no fue posible. Es decir, a mí se me sale la vida siempre, aún por debajo de lo más abstruso que pueda tener esa autorización. Pero yo los invito a ello. Eh, yo he entrado al barroco últimamente de otra manera, es por la oralidad y por la culinaria. O sea, esas oralidades, mira, contienen esas memorias de resistencia impresionantes y uno las tiene guardadas. Hace falta que las estudie. Yo mismo siento que no las he estudiado, pero también, y en eso tú consiste un poquito, también lo siento en las vocaciones de entrega, de disfrute, de gozo, otras formas de goce que hay en las comidas, que hay en los carnavales caribeños, por ejemplo. Es decir, todo esas son como otras formas del goce, del disfrute, que te permiten afirmaciones de una subjetividad rebelde, rabiosa, pero que siempre ama al otro. Es decir, que dentro de esa subjetividad no es egolatría, esa subjetividad se afirma mucho es a través de lo otro. En lo otro entran los otros, entra la restitución del sentido comunitario. Por eso las invitaciones, por eso los desfiles de carnaval, por eso la, la,
la heterodoxia culinaria que hay en el Caribe. Entonces me parece que esa es otra entrada. Pues por supuesto que Lezama tuvo miles y todos tenemos distintas. Me preguntabas por una que yo tengo muy en mi corazón ahora mismo, es esa. Y esa me ha hecho disfrutarme Bogotá a plenitud. Fíjate que yo soy un costeño que no se pelea con Bogotá. Todo lo contrario, yo lo amo. Es que yo lo amo y lo respeto y sé vivir la diferencia. Y como que entendí que el problema es estar como en el claroscuro de eso, no como una oposición irreconciliable. Mira, Rubén, para terminar, yo creo que lo que más se parece a mi vida es mi pretensión y mi esfuerzo por tratar de conciliar todo tipo de contrariedades. Trato. Y en ese tratar de reconciliar los opuestos es que me encuentro con una dialéctica histórica impresionante. Yo no creo en la síntesis forzada, no. Siempre hay tensiones, pero se viven las tensiones. Y si tú las sabes vivir y le pones tu acción, alguien me enseñó, hace un artículo que leía, eso no está citado, pero no me acuerdo, una señora que dice una cosa tan linda, y con eso terminaré yo, como es que de todas maneras en el etos barroco siempre le deja un espacio, por mucho que lo oprima el valor de uso y el valor de cambio del consumismo, le deja un espacio para la acción y para la comunicación de sentido. Y esa puede estar en una conversa. Hoy está, por ejemplo, en lo chévere que me has preguntado. Eso a mí me revitaliza el resto del día y me permite hacer cosas que de pronto no quiero hacer, pero que tengo que hacer. O sea, como que es una especie de maniobrar en la vida, ¿no? Entonces, para mí la erudición, la cultura y la lectura deviene en experiencia de vida con los amigos, con la cocina, con mi casa, con las matas, con las series de cosas que colecciono. Um, y con las oralidades que voy guardando y voy renovando continuamente. Es un poco eso, esa es mi manera. Yo no sé si esta será, qué inserción será, pero esta es la mía. Yo no sé. La otra es la históricamente corroborable, esta quinta inserción de que hablamos. Pero en términos de la vida, es una, es aprender tú lo decías bellamente, como decían en mi pueblo, a buscar la comba al palo, ¿verdad? Pero no cansarse con eso, que esa cada convita que te encuentres te hace que te fortalezca más en la vida y en el darte. Yo sin darme no puedo, pues, en el otro, porque es que el barroco siempre ama al otro, porque es el que le constata la perspectiva, si no, no existiera. Sin otro no hay etos barrocos, sin consideración del otro, que es el que te constata, el que te hace vivenciar, ¿verdad? La existencia del vínculo o del posible vínculo o del posible emblema que los va a juntar. Esa Genoveva entregada al Apolo Negro, o esa es la española invitando al negro desconcertado a que se metan en el mar y salen de allí revitalizados a fundar los palenques y ella a valorarlos. Algo así. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa, en el programa de la Universidad Nacional, bueno, que espero, me lo pueden prestar después, ¿verdad? Me gustaría, porque es que me diste una clase, se supone que yo venía, pero el que dio la clase fuiste vos, Rubén, pero gracias por darla tan bien dada, porque fue maravilloso lo que yo aprendí. Tú dices que lo aprendiste en mí, pero yo creo que eso está reelaborado por ti, yo lo aprendí reelaborado, pero de eso se trata en el barroco, siempre es lo superlativo sobre lo superlativo, ¿no? Es un superlativo del superlativo. Entonces no hay problema, es como una reincidencia, es como una acentuación, es una, mm, es una proliferación, sí, también de palabras y de sentidos y de gustos y de afectos, algo así. Gracias por la invitación. Qué chévere estar en tu programa. Me lo pueden enviar, ¿verdad? Esta grabación. Apenas puedas, que quisiera mostrárselo a algunas personas que la van a disfrutar y que también te aprecian mucho a ti. Y porque yo quiero tenerla. Etos barroco, buscarle la comba al palo, pero sobre todo los barrocos y el ultra barroco, donde invitados, entonces invitadas a leer a los artículos de Cristo Rafael Figueroa, profesor titular de la Universidad Javeriana, también lo ha sido de la Universidad Nacional de Colombia y de varias generaciones, profesor, varias generaciones de estudiantes, estudiosos, escritoras, escritores. Cristo, muchas gracias. Y Gracias hasta a ti, pronto. Rubén. Un abrazo
Buen tiempo, Juan Camilo. Muchas gracias por tu apoyo en esta logística tecnológica, y a ti, Rubén, por ese cariño y ese afecto y esa capacidad de comprensión que, bueno, ya me puedo morir porque ya tú sabes más del barroco que yo. Puedes Bueno, seguir sacándole hijos, nietos y tataranietos a esto. sí, Todo bueno, lo que quieres. Buen tiempo. Hasta luego. está bien.